Nos vamos a meter en la Y capaz que la reunión es para correr de la U. No. Carlos Rodríguez, señoras y señores. Las Chivas campeonas de la Liga 2006. Ahí ponemos a Costa Crico que Hubo una reaccione. época en donde quedar campeón con puro mexicano no era un sueño, un deseo o incluso una fantasía. Era una realidad. Sí. ¡Chivas ¡Chivas campeón! ¡Campeón! Y no solo era levantar el trofeo, eran las formas. En una final bien recordada. Con estrellas en todas las líneas, desde el arco, la defensa, pasando por el medio campo, llegando. Bueno, cosas de hombre ahora. Delanteros. Bueno, ahora sí hablemos mal de. ¡No! Esta Navidad ¿El va a Bofo? ser rojiblanca. Sí, ¿eh? Hubo una época en la que las Chivas eran la base de la selección mexicana. No de Alfie cualquier Chiva. Estoy selección, decepcionando a mucha del gente. Tri de la Ricardito. Volpe, el Maza, El Tri de Osvaldo, México. Ramoncito, Pineda y Omar Bravo. El centenario del Club Deportivo Guadalajara se festejaba con un título, con un entrenador que desde niño mamó, respiró y transpiró Mamá. estos colores. Wow, desde El pequeño. más Conozco el Chile al mexicano señor. de todos, que en esos De la generación momentos dorada. contaba con los mejores mexicanos. Ahí Todos está, en ahí está. aquel entonces querían jugar para el Chepo, El Chepo. para Vergara, para el rebaño sagrado. Repasemos el icónico campeonato de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Me gustan los Apertura videos de este 2006. muchacho, ¿eh? Son buenos. 1997, el último campeonato que habían festejado de la mano del Tuca Más de 10 Ferretti, años. Del las Tuca. Super Chivas. A partir Ah, no. de esa décima 9 años. estrella, sequía. Perdieron 2 finales, una con los Rayos del Necaxa, la segunda que a la fecha se siguen lamentando. ¿A los En Pumas le ganaron? penales contra los Pumas de Hugo Sánchez. Jorge Vergara los había adquirido Hugo Sánchez y de su T. nuevo presidente le prometía a la hinchada rojiblanca títulos. Ah, ahí llegó grandeza, Jorge. a lo que estaban acostumbrados, a George. lo que tenían que acostumbrarse. Llegó en el 2002 Bofo. y esas promesas se estaban tornando en palabrería. Sí, eran fuertes, eran temidos constantemente en liguillas, pero el título Pero- estaba aún pendiente. Era como el Cruz Después Azul de hoy. caer en la final con Pumas, se marchó el entrenador holandés Hans Westerhoff, Mirá. dejándole el puesto a un hombre de casa, Oh. al maestro Benjamín Galindo. Galindo. Él tomaba una gran base de jugadores. La mayoría cabrita. de La Chiva, ellos la cabrita. aún muy jóvenes y con mucho futuro. Maza Rodríguez, de 23 años. Omar Bravo, El Maza. 21. Venado Medina, 21. Héctor Reynoso, 24. Omar N. Fofo Bautista, 25. Y los líderes, los de experiencia, Ramoncito Morales, Ramoncito. Paco Palencia, Palencia. Osvaldo Palencia. Sánchez. Bueno. De inmediato los clasificaba a la Copa Equipazo. Libertadores. Y fue aquí Libertadores. donde se formó este grupo de mexicanos de hierro. Una participación histórica. Pasaron de su grupo como líderes. Gracias, Tumbaron en los Metaverso. octavos de final al Pachuca, que se había reforzado con todo. Trajeron al Pony Ruiz, a Darío Verón, a Saturnino Mirá, Cardoso. Pachuca. Ellos sin problemas los despacharon y en los cuartos de final el momento que cambió Boca. el destino de las Chivas. Sí. Boca Juniors. No, bueno, me voy. Imborrable 4-0 en el Jalisco. En donde el 4-0. Bofo Bautista se 4 consagró Pepa. como estrella rojiblanca. Yo no veía Con fútbol un en ese golazo momento. Y la que vuelta apagó sí lo los dieron sueños vuelta. de la potencia Boca. argentina. Y casi. Cuidando su resultado en la Bombonera, un empate que dejó de todo. Patadas y principalmente agresiones. Palermo desenfrenado intentando golpear al Bofo. Él cubriéndose. Y aunque salía expulsado, los hinchas del rebaño festejaban esto. Humillaron a uno de Casi. los más grandes de Sudamérica. ¿Qué habrá hecho el Bofo Salía para que se Bautista enojen tanto, escoltado no? por seguridad, aunque esto Creo que no acababa hace de- tiempo, todo. ¿Estaba hinchando la bola? Aparte, Sí. a No ver, me acuerdo, sinceramente. no me la acuerdo. ida la goleaste, la vuelta lo vas a querer mear. Claro, digamos, es verdad, entonces, es verdad. no Además, sé. el encima- Bofo era de esos jugadores. Encima que- lo sacan por el lado de la tribuna. Sí, 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 Por como ahí, Almeida. Como sí. Almeida Y el técnico de Boca que le dio un buen lavado de cara ahí. Giro. ¿Quién era? ¿Isquia? ¿Sabes que no me sale el nombre? Pero no fue muy recordado en Boca. muchacho. El viejito, que no es. Ese está ahí, ese que está ahí. Sí. Ah, él. Pero no. no. Bien, No sé si justamente el después de uruguayo. otro corre. Si alguien se acuerda, gente nos lo cuenta. Vamos a seguir viendo. Mira que ni yo me acuerdo. Vergüenza de los Xeneises. El entrenador le escupía al Bofo. Un aficionado lo Le hizo. golpeaba. Perdón, dame una pausa y Marcaban un ya precedente. dejo la pausa. Carlos Rodríguez dice que les hizo una seña a la banca que le habían metido 4. Claro, o sea, hay que ir en la Cuatro bombonera, pepas ánimo caldeado. Y sí. A las Ah, patas. encima el Boca de Cassini, digamos. De No, Palermo, Cassini, Palermo, de Palacio. Schiavi capaz que estaba. Estaba el mellizo. No, se la bancó el Bofo, Aparte, este Boca venía a ganar siempre. Entonces, que este Boca Sí. que venía a ganar siempre, ganarle a Real Madrid, que venga y que Chivas le plante una goleada. Y que Cuatro después petazos. pase esto, imagínate. No, total. Vamos a seguir viendo.
de no saber perder, y las Chivas un precedente de cómo con 11 mexicanos sí se podía no solo ganar, sino que humillar a 11 potencias argentinas. 4-0 ganando a Boca Juniors y en las semifinales cayendo con el Atlético Se viene en 2026, Paranaense, Sergio. quedándose a un Paranaense, solo pero... paso de la gran final. Una participación icónica para los equipos Elimina la Boca para que te gane La Paranaense. Volpe empezaba a llamar a todos estos jóvenes mexicanos y convertirlos en la base para su selección. Y así es como llega el 2006. A la mitad del primer torneo nombraban como entrenador a José Manuel El Chepo de la Torre. Se estuvo preparando como auxiliar de un grande, de Leo Benaker, pero fuera, esto Willow. lo hizo en el América, en el odiado rival. Aunque si había alguien o alguna familia chiva en todo este país, esos El eran Chicharrón. los de la Torre. Hijo de don Javier, del ingeniero, del artífice del campeonato. Mirá. El entrenador de ese Saludos, Nacho, legendario ok. cuadro que hizo Sí, lo grande hizo. al Guadalajara. Hermano de Néstor, exjugador Chiva. Primo del Yayo, Saludos, también Nacho. exjugador Chiva. Y él, el propio Chepo, también exjugador Chiva. Así que desde que nació, Chivas. ADN Cuando Chiva. fue niño, Chivas. Cuando Que me creció, falte todo Chivas. menos Cuando Chiva. se formó como jugador Chiva. y cuando debutó, Chivas. Todo Solo fue ayudante Chivas de para él. América. Así que a pesar de que su formación como Ahí entrenador está. se dio con los azulcremas, tarde o temprano tendría que dirigir al club de su vida, Y al sí. club de sus Estaba amores. destinado. Don Jorge Vergara apostaba por él cuando el Chepo solamente tenía 40 años. Su primera oportunidad como entrenador, un reto grande, con una responsabilidad gigante, porque era el peso histórico de ser los más grandes, el peso de que este año era el año del centenario, festejaban sus 100 de existir, aparte porque era una talentosa generación de jugadores, porque habían llegado a unas semifinales de Libertadores y porque ahora jugarían de nueva cuenta esta copa. Un reto mayúsculo y desde el arranque se notaba la diferencia. Había llegado alguien diferente. Le El ganaron distinto. al Sao Paulo, que venía de ser campeón. Brasil. Vencieron al actual rey de Sudamérica en el Jalisco con goles, claro, El de Bofo. Bofo y de Omar Bravo. ¡No! Viajaron ¡No! a Brasil y Omar N. también Omar allá N. le ganaron al Sao Paulo, siendo este un triunfo más que histórico. 19 años tenía sin perder este equipo en casa en la Libertadores. La racha se las tumbaba Palmeiras hoy en en día. el baño. El Llegaron Bof. nuevamente hasta las semifinales en la Libertadores y lo mismo en el torneo local, a pesar de que los tomaba a media campaña. Semifinales de Liga MX. Arranque fenomenal y así llegaba el Mundial de Alemania. La Volpe Amistad. se llevó a 6 del Chiverío. Fue el equipo del que más jugadores Mirá. convocó. Osvaldo, Salcido, Ramoncito, Pineda, Omar Bravo, ¿Cómo? Maza Rodríguez y todos jugando. Titulares. La base de la selección eran ellos. Tuvieron una destacada participación por el funcionamiento. Sí, 2006. Se logró mundialazo. lo mismo de Hasta siempre. que- Los octavos de Y- final perdieron con Argentina, Y sí. pero ¡Maxi! dejaron gratas sensaciones Golazo en los encima. mexicanos y también en los europeos. Ronald Koeman, el entrenador del PSV, se fijaba en Salcido y se lo llevaba para Come Holanda. trabas. Osvaldo sufrió días antes de la Facto, Copa el dice Pilar. fallecimiento de su padre. Le dedicó su no. participación y fue una de las figuras. Omar Bravo, el de su abuelo. No. Le dedicó su participación y convirtió 2 tantos. Así que con sensibles pérdidas en sus familias. Eran apellidos y con un aura, Salcido gente. que desde Europa Sí. los apoyaría. Cosa que hoy no hay. Llega el momento de iniciar el Apertura 2006. Su debut en contra del Toluca, del Diablo, los siempre fuertes, los siempre poderosos choriceros. Molesto, con Cristante, Fabricio Power. Ciña, Marioni, Vicente Sánchez, Marioni. Paulo da Silva. Equipazazazo. Uy, Paulo Se da metieron Silva, el al brasilero. infierno. Polilla. perdieron 1-0 en el inicio del Arranca torneo. mal el torneo, Les costó ¿eh? bastante trabajo Arranca dentro de 1-0 las abajo. primeras jornadas hasta que llegaba el 9. Cada que marcaba, las Chivas ganaban. Mirá. 2 al Santos Laguna. En la jornada 7, un partido bastante especial. Recibieron al Necaxa, festín rojiblanco. 2 goles más de Toma, Omar Bravo. andaba con todo, Uno Omar. del Venado Medina, 3-0. Tenían liquidados a los Rayos y el Chepo decidía Chicha. hacer un cambio bastante trascendente. Ahí viene Chicha. A la Chicharrón. cancha con el número 45, 45, Javier Hernández Balcázar. Debutaba al hijo del Chícharo, al nieto de una leyenda, de Tomás Ah, Balcázar. no la tenía esta, che. Entraba por Omar Bravo. Uf. ¡Oh! Y al Cambio. 87, Justo. recorte para perfilarse a su diestra y para adentro. No. 6 en el minutos debut. desde que ¿Debutó? debutó. Gol. Solo 6 minutos Bien. y el Chicharito se estrenaba como goleador. Qué abuso. Se estrenaba como jugador solamente Qué pena lo de hoy en día. 18 años de edad. Sí. Le salía la jugada al Chepo, confianza en los jovencitos
Respuesta de los jovencitos. Triunfo aplastante del rebaño 4-0. Que un jovencito entre ahí por Omar Bravo es raro. Sí, es raro. Justo. Bueno, pero es escuela. No en cuanto a Le enseñó. puntos. Rondando a media tabla. A veces dentro de la liguilla, a veces fuera de ella. Cruz Azul, Pumas, Toluca y América en la punta. Bien. Pasaba la mitad del torneo y venía el clásico nacional. Se jugaría en el Jalisco y aunque tuvieran la base de la selección, como favorito partía el AVE. Ellos podrían convertirse en los superlíderes si ganaban. El Memo. Paco Memo. Ochoa, Cuervo Rojas, Duilio Davino, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco y el matador Salvador Cabañas. Partido apretado, ¿No lo habían valido como todavía? siempre, y ante la paridad, 2010 la tensión, el nervio, siempre aparece el número 100, el más chiva de todos, ¡El Bofo! el de los momentos importantes. El pelado degenerado. Zapatazo de 3 dedos lejano del Bofo, golazo para abrir el marcador. Se quitaba el zapato y lo enseñaba al Jalisco. Ventaja rojiblanca y un minuto más tarde, golazazazo del Venado Medina. Golazazazo. Explosivo como él solo. A perfil cambiado de banda derecha recortando a Davino y con la zurda al ángulo de Ochoa. Golazo del Buscala, número Paco 10. Memo. No existe. 2-0 ganaba el rebaño, 2-0 se llevaban el clásico las Chivas. A las siguientes semanas, Gol el del otro Chelsea. clásico, el Tapatío. Atlas dirigido Atlas. por Rubén Omar Romano y con una buena base de clásico futbolistas tapatío, que terminarían triunfando. Andrés Guardado, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo. Los rojinegros en esos momentos también llegaban a las liguillas. No eran los débiles que hoy conocemos, pues también para ellos tuvieron fiesta. El primero de cabeza de Omar Bravo. El segundo combinación del Bofo, definición del Venado. Y el que mataba, otro de Goleada, papá. 3-0, humillante El Venado, a los zorros. el Venado. Terminaba el torneo regular y lo hacían en octavo puesto, que así de arranque suena fatal. Suena incongruente para lo mucho que les he estado vendiendo a este equipo. Claro, octavo. Pero esta Liga MX era prime, era top, era extremadamente No había pareja. play-in. Chivas hizo Cuando había 26 machismo, puntos era y buena Liga Cruz MX. Azul 30. Es decir, que entre el primero Claro, y 30 octavo puntitos lugar, nomás el primero, solo insólito. 4 puntos de diferencia. Nada. Favoritos de cara a la liguilla, muchos. De entre los que sin duda destacaban, ellos. Por esas figuras de la selección que ya les Che, había octavo, ser mencionado y campeón, los una que mano. durante la campaña regular fueron estrellas. En específico, el Venado, el Bofo, Omar. Pero también Johnny Magallón se empezaba a poner en el radar de la selección. Héctor Reynoso, el Pato Araujo. Era tan bueno el plantel que tenían incluso en la banca a otros cuantos que fueron convocados durante mucho tiempo con el Tri. A Manuel Sol o al Chato Rodríguez. Equipazazazo. Y ya saben cómo es nuestra Sasasazo. bendita Liga Sasa. MX que ha atravesado inmensos e intensos cambios de formato. Pues en esos A momentos, ver. en el 2006 existía el repechaje. Y como el rebaño fue octavo, tendría que jugar una ronda Repechaje. previa ¡Play! esperando Claro. el meterse a la Play-in, liguilla. digamos. Primer prueba, Veracruz. Y fue un reto sencillito Basta de para los play-in. del Chepo. 2-1 ganaron en el Pirata Fuente, 4-0 en el Jalisco. Venado, Bofo, los de siempre, a los cuartos de final. Este video es patrocinado Sasa, nos clavaron el... Bla, 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 bla. Ahí está, bla. Ahí está el código si quieren. Colorado por siempre. Vámonos más. Ahora sí. Aquí empieza la que desde mi liguilla. punto de vista es una de El las mata-mata. liguillas más perfectas, más complejas que existen y por esto le A sumo ver. un valor agregado a este icónico ¿Contra campeonato. quién habrá jugado? Primero enfrentando Cruz Azul. Che, como este año. Sí. Conejo Ojo. Pérez, Ojo. Gerardo Torrado, Miguel Saba, Salvador Carmona, Joel Wiki, Wiki. la joya Wiki de la Dios. corona, el Chelito Delgado. Chelito. Otro equipazazazo. Pero este rebaño volaba. Con la zurda, Ramoncito la ponía a segundo palo y al borde de la línea Omar 1-0. Bravo. la Omar Bravo. aventaba Ahora para sí. adentro. Siempre Epa. ahí de la línea. Explotaba el Para adentro, Jalisco y decimos. Osvaldo. Y con una especie de chilena, el Bofo para adentro. Otro Se quitaba más. el El Bofex. con rojo y a las 2-0. gradas. 2-0 se llevaban una grandísima ventaja al azul. Juega bien, y aunque ¿eh? allá opuso resistencia a la máquina, Ramoncito se No. mandó un doblete para Chao. eliminar a los superlíderes. Bye, bye. Se cargaban al Cruz Azul 4 del goles. Chelito Delgado. Chao, Se Chelo. metían a las semifinales. A la semi. El camino apenas empezaba. Con mucha viene nostalgia ahora? se Semis. recuerdan estos momentos. Traigan otra Les cola estaba juguetona. saliendo todo.
Semifinales el torneo pasado en Liga. Nacional. Semifinales de Libertadores en este 2006. Mirá. También semifinales de Libertadores un año antes con ese 2006 llega a la 4-0 final, Boca. encima. Claro. Eran el equipo de moda, No. los más destacados 2011 llega a la en final donde de la todos Libertadores. los mexicanos querían Verdad. jugar. Tenían sus inmensas particularidades como la del Bofo que portaba el 100 en la espalda para conmemorar el centenario. Qué bien. Que usaba 2 zapatos de distintos banco. colores. Que decía Bofo My Angel en su camiseta, sus guantes. Un personaje Mami, único. si estuviera vendida le Un diría líder marronado. ídolo de Sí. Osvaldo. Uno de los más Ahora, rápidos y mira. habilidosos, Ahora. Venado. Un auténtico killer como Oh. Omar Bravo. Perdieron a Salcido, pero ahora No. la saga central la comandaba el Maza Rodríguez, Además lo vendieron a el Europa. cual parecía una excepción a la regla. El A Maza. los mexicanos siempre se nos ha reconocido de bajitos, de Creo que chaparros. seguía ahí de Chaparrex. suplente. Él midiendo 1.92 con físico de basquetbolista. La zurda de Ramoncito, todo. Todo sumaba para tener un equipo perfecto. E insisto, y aunque es obvio porque todos lo sabemos, era con puro mexicano. Sí, el señor. mejor equipo de la Liga Ah, MX Miami no ya era el por la que abuela. tuviera más Que había extranjeros, el fallecido. que invirtiera más o el que llevara más años con un mismo entrenador. Era el que tenía puros nacidos en este territorio. Todo era Aunque mexicano. por lógica pensáramos que existía un grupo tremendo, una unión muy marcada, en estas Chivas no era el caso. Era un equipo que tenía muchos puntos de vista hacia objetivos diferentes. Mirá. No era el grupo más unido en cuestión de que todos se llevaban bien con todos. No es que Palermo y no Román. estuviera unido. El equipo tenía demasiados jugadores con personalidad. De repente Muchos no líderes. había mucha comunión en formas de pensar de uno y otro. Pero esto no era necesario. En una sociedad, Claro, un trabajo, en la un cancha tienen que conjunto, entenderse. No se necesitan ser Saludos, todos Panda. amiguitos. Hola, Panda. Salir Hola, todos Pandex. juntos de fiesta o ser El Maza, el compadres. Mazatlán. Lo que se necesita es entenderse, saber comunicarse, empujarse, apoyarse para ser complementarios. Y esto el Chepo de la Torre lo entendía perfecto. Si quieren, fuera del campo no se hablen, que los egos mandan. Claro. Pero Como dentro decía de Rolando. la cancha se acaba Eso es de todo y son comiditas. el rebaño. Son las Chivas, no son Bofo, Omar, Venado, representan a un club. Y un club que buscaba todos Chivas. solo un objetivo. Solo la una once. solución. Semifinales, Cabrito, 11. América. Clásico nacional en las se semis viene. por un Cruz boleto a la Azul, gran América. final. Se viene. La primera era para el Bofo Abrí y el la gringo boca. Castro bajaba Bautista. ¡Penal! Chiquimarco Penal para señalaba Vargas. penal. Tomaba Chiquimarco. la pelota el privilegiado zurdo. Che, para, el para, gran para. Ramoncito. ¿Qué? Morales. Chiqui Marco, ¿no lo vimos recién en la noticia que iba en Cana? No, no Ah, es pero no era árbitro. Pero era árbitro que dio una noticia. Y sí, Chiqui Marco acaba de cobrar penal. Ah, entonces. ¿Es él, gente? Acaba de. O sea, este que está poniendo en Cana ahora y justo está jugando con Omar N. Omar N. Bravo. Es él, Chiqui Castro, no puede ser. Se está poniendo en Canadá y estaba acá. Ojo al año penal. 2006. Sí, es Colo. Ojo al año Todos los 2006 terminan en Cana. Todos los 2006 son pa' problemas. Madre mía, Chiqui Castro. Madre mía, la chiquita. El Chiqui se va en Canadá. Ah, Seguimos. madre. Gol. Chiqui Marco. Cruzaba Paco Memo y para adentro. 1-0 el rebaño. Colo chismoso. Todas Estuve las atento, ocasiones eran rojiblancas. El Bofo ponía un bombón para Omar y era el segundo. Golazo de Omar Bravo. Centro perfecto. Remate perfecto. El Jalisco retumbaba en la ida. de las 2-0 en semifinales 16 para los minutos. locales. 2-0. Sí, la ida. Cabañas tuvo de frente el descuento. A ver, Salvador. y lo dejaba ir. Ay, El Chepo decidió Salvador. prescindir del Bofo, darle descanso, pero a él no le pareció ni poquito. Le reclamaba al entrenador, perdía la quería cabeza, jugar. Ramoncito lo tuvo que calmar. Y tras el calor de los gritos, penal para No. las Águilas. Penal Podrían para la tener América. gol de Penal para la visitante América. que los dejaría con un Qué muy raro. buen resultado para el Azteca. Mirá, los 40 ya del segundo contra tiempo. Osvaldo. El arquero mexicano aplaudía, lo mareaba y conseguía A ver, su si lo cometido. ataja. Atajadón de Osvaldo. ¡Oh! Al frente efectivos los delanteros, atrás el portero Chao, San 2-0. Osvaldo. Ah. Al 87 le detuvo ese penal al killer paraguayo 2-0 A Salvador, para Cabañas. dejar a la No. Ciudad de México. Un El balazo. América tuvo muchas ocasiones. Oso y el Temo se perdieron varias, o bien siempre las detuvo Saludos a los Osvaldo. comentarios en YouTube. Lo mismo de Saluda. otro Saluda a la lado. gente del Ochoa Paraguay. impidió la Bancamos los humillación. paraguayos. El poste salvó a los de Vergara una y otra. Mamita. Para los de los Cuapa Madre nunca mía. hubo. ¿Cómo estaba el jorobo Se ese acababa día? el tiempo y se aproximaba la clasificación. La gran final a la vista. Sufriendo, agonizando, La gran, pero como gran, tiene gran que final. ser. Es un clásico. Chao, es América. un juego que va más allá de solo el fútbol.
cada vez más cerca de instalarse en el último partido del campeonato. Y con los 90 minutos cumplidos, con el 0-0 en esta vuelta, el 2-0 global, se oficializaba la clasificación. ¡A la final, Chivas! El América eliminado, el rebaño. Al azul y al América. ¿Quién falta ahora? Como les Traigan decía, al Real para Madrid. mí esta podría ser la liguilla perfecta. Porque tumbaron en los cuartos no. Superliga Descripción al favorito gráfica. y que aparte es un grande, al Cruz Azul. En las semis a su odiado rival. ¿Y en la final? Al América cerrando Y en a su ver, casa. Y ¿quién ahora, faltaría? en la final tendrían ¿Pumas? que ganarle al equipo de época. ¡Toluca! El Diablo, el Toluca, y claro, ¡El cerrando diablo! en casa de los Che, eso pasa hoy en día y Che, también es mucha épico. coincidencia con Ojo, el tema, eh. Ojo. Mirá que al principio del programa hablamos de esto. Sí. Sí. De que si hay que pasan, creo que si tiene que pasar alguien eliminando a Tigres, tiene que pasar los Cholos. Si pasa eso, va contra el América en semis y Ojo. pueden al final con el Toluca. Sí, y ya está jugando con el azulante. Y obvio está jugando con el azulante. Pueden pasar cositas este año. Y encima, las Chivas clasifican sextos. Y esa vez clasificaron octavos. O sea, también Se puede dar este Se año, puede dice dar. Carlos Rodríguez. se Guarda- puede dar. guarda las Permítame coincidencias. ilusionarme. Y que la hormiga no te mire como Omar, por las dudas. Ah, ojo Por con favor. eso. Seguimos. Seguimos. Toluca campeón, Ojo. 99, Ciña. Toluca campeón, 2000, Toluca campeón, 2000, Toluca subcampeón, mira. Toluca, 2002, Toluca campeón, 2005, Toluca campeón. Toluca, Ahora en el Toluca. 2006 de vuelta en la final. Y Toluca que Este venía a ser era su campeón. plan. En este corto Cositas. periodo de tiempo, 5 títulos en solamente 6 años. El equipo de época. Ya sin Cardoso, pero no había problema. Tenían al líder de goleo. Tenían Bruno ahí de goleo. Paulinho da Silva en Y defensa. Paulo. Muchas Cuadro coincidencias. más que top. Era el turco, Los ¿cómo? mejores Ah, de no. esta década en contra de los mejores de la actualidad. Chivas contra Toluca. Gran final merecida y esperada. Estrellitas. Que aparte tenía Dejen su un like, sabor gente, especial. porque no lo dejaron. Del lado del Vamos. rebaño, el número 11, Ramón Morales Higuera. Del lado del diablo, número 18, diablo. Carlos Adrián Morales Higuera. Dos Diablo. hermanos Mirá, viéndose dos las hermanos. caras el uno al otro. Los padres con el corazón dividido. La 11ª estrella para el Chiverío, la 9ª para el conjunto Escarlata. Dentro del vestidor, la comunión no era la ideal. Upa. Esos reclamos del Bofo al Chepo en las semis volvían a averiar la relación. Existían distintos grupitos, pero todos sabían y entendían el objetivo: festejar como se debe el centenario, cumplirle a Vergara el sueño de hacer a su equipo campeón, traerle alegría a las decenas de millones de mexicanos que apoyaban al más popular del país, honrar a Salcido, que desde Holanda los apoyaba, y también a los familiares de los jugadores que en recientes fechas Sí, partieron. la abuela el de padre de Omar Osvaldo, y la de abuela de Omar, Osvaldo. la madre del Bofo. Llegamos así al mes de diciembre del Está bueno cómo te lo vas 2006, llevando, fechas ¿no? De a navideñas. poquito. Fue por esto que Adolfo, el número 100, lanzaba un comunicado. Esta Navidad va a ser rojiblanca. Partido de ida en Guadalajara. En diciembre el como este estadio año. Iniciaba la gran final del torneo Apertura. Omar Bravo tuvo Apertura la primera, también. amagaba a Cristante, le cometía penal. Nada. No. Lo ignoraba el árbitro, dejaba la ocasión pasar. Loco. Probablemente Penal claro. se pudo ir expulsado el portero. Nada. El Chepo enfurecía, se mantenía el 0-0. El Toluca se crecía. Entre Marión y Vicente generaban las primeras de peligro, mismas que no trascendieron a nada más. El partido se apagaba, se acercaban al medio tiempo y la justicia divina. A ver. Centro de Ramón, cabezazo perfecto de Omar Bravo. golazo. Cruzando El todo matador. el arco de Cristante, remate ¿Cómo cabeceaba certero. Omar? Un Che, y paseo encima esa camiseta cortesía hermosa, del ¿eh? ídolo, Estoy. del Épica. mochiteco. Y entonces se crecía el rebaño. Estaban en su casa, entendían que era su torneo. Ellos eran los que tocaban el arco Soy de sus toro, mi rivales. torero. Se la pasaban Y del lado de torazo, los choriceros, rodeo- pero rodeo la ajeno. falta de contundencia, de concretar las acciones, dejaba despierto al diablo. Y no hay nada más peligroso que eso. Ahora ellos tomaban la iniciativa. Marioni avisó con una volea, Marioni a la segunda anotó. No. Un centro de Vicente Sánchez para que solo ¡Qué la cajé! empujara. No perdonaran. Empate. No fueron mejores, no tuvieron más ocasiones. Chivas los dejó con vida. Qué caja. Chivas dejó ir muchas Es Chiva de hermano, peligro. loco, claramente, Toluca Pandi. no. Toluca sacaba El el de León. empate. Ellos tenían la ¿Serio? experiencia, el Creo que sí. colmillo. Ellos ya habían jugado muchas finales. Supieron manejar los tiempos y Ay, consiguieron Marioni. sacar del Jalisco un valioso 1-1 en la ida. Y eso buscaban, mantener la Te calidad deja en el medio vivo, resultado, te deja dejar medio vivo. todo Y ahora en la para Bombonera, terminar. creo.
para ese campo en el que Cardoso fue campeón varias veces. En ese campo donde Cristante se había vestido este año pasaría lo mismo. Se definiría la Bombonera. Chepo Vergara y el aficionado Chivas salía furioso y frustrado. Se sentían robados porque ese penal que no se condicionó toda la final. Viajarían al Estado de México no sin antes vivir un momento que hoy no podría existir. Don Jorge Vergara no se resistió, no contuvo su enojo y decidió llamarle a Gabriel Gómez, el árbitro central. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, nada más para expresarle una disculpa pública. La verdad es que ya viéndolo tranquilamente la repetición de esa jugada tan polémica la cual ustedes reclaman, pues sí, efectivamente me doy cuenta de que tuve una equivocación. El árbitro está pidiendo disculpas. Voy a pasar tu mensaje al equipo. Lo que sí te puedo garantizar es que estás sentado un presente en la historia de México, porque tener la humildad para reconocer y eso es corregir, así es que muchísimas gracias. ¿Qué es eso? Conocía su error, admitía que se equivocó, aún así esto no servía de nada. Viajamos a Toluca, pero está bien el gesto. 10 de diciembre del 2006, domingo, 12 del día, La Bombonera. Mediodía. Mesio 10. Osvaldo, Diego Martínez, Maza Rodríguez, Héctor Reynoso, Johnny Magallón, y Bautista. Pato Araujo, Gonzalo Pineda, titular ahora, Ramoncito Morales, Venado Medina, Adolfo Bautista y Omar Bravo. Así el 11 que mandaba José Manuel de la Torre. Arrancaba la gran final de vuelta, 1 por 1 en el global, a definirlo todo en este campo. Los que dominaban, controlaban, eran los rojiblancos. Toques de un lado a otro, un juego chistoso. Pues la primera que tenía el Diablo, la definía. Centro del centro con la zurda, remate de Dominan la Chiva y hace gol Toluca. Otra vez Marioni. Te echaban al Pato Araujo, solito apareció Marioni, gol del Toluca. 1-0, terrible arranque para las Chivas, perdiendo. ¡Qué complicado! Se les venía el mundo encima, luchaban por ese empate, por conseguir el empate. Tienen que hacer 2 goles. Nada. Así se marchaban al descanso. Conociendo al Chepo, esperabas un regaño, entretiempo perdiendo. Unas palabras fuertes del Chepo, y creo que si dijo palabras fueron pocas. Hablamos más nosotros. Volvían tras una motivación entre ellos, entre ese grupo de mexicanos que buscaba hacer historia, que quería coronarse con la 11. Le cometían una falta al Venado Medina y le quedaba perfecto a Ramoncito para mandar el centro con la zurda. Ramoncito la ponía en la olla, gol del Maza. Remate del Maza. Empata. 1 por 1, abanicó con la cabeza, la impactó. Vamos al segundo tiempo, vamos que hay la segundo tiempo. mandaba adentro. Se empataba el partido, se igualaba la final. Vergara, vestido de Chiva, festejaba. Ahí está, el Papa Vergara. Y a partir de aquí en La Bombonera retumbaban más los gritos de los de Guadalajara que de los locales. La tarde se empezaba a pintar rojo y blanco. El Bofo la dejaba pasar, de 3 dedos mandaba a correr al Venado. Retrasó para Bautista y de primera golazo. ¡No! ¡Le dio vuelta! Ese golazo del Bofo. De Cristante. 2-1. ¡Qué golazo! Y el festejo. El llanto ya no lo hacen así. La dedicatoria a su madre, no lo creía el Bofo. El número 100, el más polémico de todos, el que aparecía siempre en los momentos. ¿Qué cantidad de goles en finales tuvo el Bofo? El que generalmente tomaba un rol de villano ante los argentinos, los atlistas o los americanistas. Gracias por acordarse de nosotros. Ahora se mostraba humano, vulnerable, se rompía. El Bofo se llevaba las manos a la cara y señalando al cielo con sus guantes, con sus tachos diferentes de color, con su talento descomunal, le dedicaba este gol a su madre. En donde nunca llevaba Cristante, ahí la puso. Y esto no era casualidad, así lo tenían preparado. Que yo agarro el balón y me giro, y normalmente hacía eso, ¿no? Cuando giraba, le tira larga. Ya nos habíamos puesto de acuerdo tanto Omar y el Venado, que ellos picaran en diagonal y yo les mandaba los pases. En esa ocasión el Venado pica y le filtra un balón. Me quedó un poco largo. Pico hacia la banda, me la da, luego llego y entra a levanto la cabeza y veo que no hay nadie. Y veo que viene Bofo y se la toco. Yo en ese momento dije, la va a parar y va a centrar. Tiene poco tiempo. No sé. Con el perro encima. El Diablo tuvo sus últimas acciones buscando volver. La defensa, comandada por el Maza, evitó el empate. Marioni ya no pudo. Osvaldo, con su colmillo largo y retorcido, agotaba el tiempo. Estaban a punto de conseguirlo.
Un vestidor lleno de mexicanos, de talento, sí, de egos, pero también de convicción. Sabían lo que buscaban, luchaban por conseguirlo. Desde 1997 sin levantar un trofeo. Y tras el silbatazo final de Archundia, se confirmaba el campeonato para el título rojiblanco. En la apertura ¿Archundia era mexicano, gente? Yo recuerdo la Copa Libertadores. Se fundían en abrazos, acorralaban al Chepo, no sé si era uruguayo. lágrimas de la mayoría. Osvaldo cargaba junto al Bofo el trofeo de campeones. La estrella número 11 se bordaba con letras doradas. Porque una cosa es ser campeón, otra muy distinta es hacer historia. Y ellos lograron combinar ambas, levantar el mexicano, título. Mira, me sonaba Archundia de Digi Libertadores. Don Jorge Vergara cumplía su habrá dirigido Libertadores. hacía campeón a su equipo. El padre de Desde Mauri. el 2002 soñando con este momento. Tuvieron la final del 2004, en penales cayeron. Múltiples resultados dignos de presumir en Libertadores, pero nunca esto. Tuvieron a un holandés, a una leyenda como Benjamín Galindo. Probaron de todas las formas, de pero todas tenía las formas que llegar posibles. uno de casa. Y salieron uno que campeones. entiende más que nadie lo que es el Club Deportivo Cuando Chivas tenía jugador y no Tuvo que taco. llegar un delator con el Chepo en menos de ¿Quién un dijo año. no sean mal? No es. En su centenario, en el Con Otaku aniversario capaz de salen número campeones de nuevo, ¿Quién te en el dice? mismo 2006 que Es la perdieron actualización del varios jugadores 2025. a sus familiares. El Bofo a su madre, Cuidado, Bravo no a su abuela, Osvaldo a su padre. En el mismo año que varios se quedaron frustrados por no recibir convocatoria al Mundial. En el mismo año que muchos rivales pensaban que eran débiles. Gracias a vos, Porque Carlos, por la con puro reacción. mexicano Muy buena. No se puede. No, muy buena Hicieron reacción, una Carlos. liguilla perfecta y más Gracias, complicada Carlos. que nunca. Entrando desde repechaje, venciendo al superlíder, al Cruz Azul. En semis a tu clásico rival, al América de Cabañas, Ochoa y Paco Memo. Cuauhtémoc. Y en la final, al de época, al siempre potente Toluca y aparte de todo, en su casa, en el Nemesio 10. Con el reconocimiento y abrazo entre hermanos, los Morales Higuera. Con la lección de que un grupo no necesita ser amigo, carnal, compadre. Necesitan ser complementarios. Complemento, buscar y perseguir lo mismo. Con la confirmación de que sí se puede con puro mexicano. Sí se puede, y haciendo sí se historia. puede. Ramoncito, Osvaldo, Omar Bravo, el Pato, el Venado, Maza, Todos los Reynoso, animales el estaban. Bofo, el Maza, Chepo, por Chepo todos y cada uno de los integrantes dejaban huella. Dejaban sus nombres Sergio grabados Maza. con letras doradas en los libros del rebaño. Porque este 2006 es único. Esta apertura 2006 se festejó el título número 11 del Club Deportivo Guadalajara, del rebaño sagrado, de las Chivas Rayadas De del Guadalajara. Guadalajara. ¡Ahí está! Gracias, Carlos Rodríguez, por dejar su dona. Muy buena. Impresionante. Muy buen video. 2006, gente. Y ojo que tiene muchas similitudes Guardia. Ojo, con este año. Ojo, Podría con darse. eso. Ojo al Ojota con Piojo. eso.